Adriana Paulina Teisier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, formulará sus preguntas en 3 minutos. Secretaria, buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Ingeniera María Luisa Albores, secretaria del Bienestar. A nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, le reitero una cordial bienvenida a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Desde luego celebramos el cambio en la visión del Gobierno de la política de desarrollo social a la del bienestar de la gente. Este cambio no es nominal, es fundamental porque pone nuevamente en el centro de la política pública al ser humano, a las y los mexicanos de a pie, a los menos favorecidos, a los olvidados de los gobiernos anteriores. Sin embargo, en el PES nos siguen preocupando los más de 50 millones de pobres en este país y los 10 millones en pobreza extrema. El actual gobierno ha hecho importantes esfuerzos por apoyar a cerca de 20 millones de beneficiarios con inversión de más de 300,000 millones de pesos y sigue siendo insuficiente. Hablemos con franqueza, el otorgamiento de apoyos directos nunca va a alcanzar para cubrir la alta marginación que heredamos de los anteriores gobiernos. Por eso, cobra especial relevancia la misión de la dependencia a su cargo, de combate efectivo a la pobreza. Nos preocupan las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, las niñas y niños, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario del PES, le pregunto, señora secretaria, ¿qué políticas públicas tienen diseñadas para implementar en el mediano plazo en los casos en que confluyen dos criterios de rezago y abandono? Me refiero desde luego a la atención a las mujeres desprotegidas, a las mujeres indígenas, a las mujeres que padecen alguna discapacidad. Sabemos que todos los grupos deben tener la misma relevancia para el diseño de políticas, pero también sabemos que la marginación, el abandono y la indiferencia se agudiza cuando se trata de los derechos de las mujeres. Por otra parte, sabemos que el presidente López Obrador y la dependencia a su cargo rechazaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación al tema de las estancias infantiles. Estamos de acuerdo en que los altos niveles de corrupción obligaron a tomar medidas drásticas en materia de simplificación de políticas asistencialistas para transitar a los apoyos directos. Sin embargo, también tenemos claro que no hay dinero que alcance si todo se reparte. Sobre el tema, le haría 2 preguntas puntuales. Primero, ¿cómo se está apoyando a las mujeres que estadísticamente fueron las que más se vieron afectadas con la política restrictiva de estancias infantiles? Por supuesto, me refiero a este universo de mujeres trabajadoras sin apoyo familiar o de amistades para cumplir con la misma responsabilidad, muchas veces renunciada fácilmente por un hombre. Segundo, ¿qué mecanismos se tienen considerados para transitar de este tipo de políticas estrictamente asistenciales a políticas asistenciales pero con un componente productivo? Si el dinero no alcanza, tenemos que movernos a un esquema donde sí alcance, sin renunciar a la rectoría de un Estado responsable. Le agradezco mucho sus respuestas. Tiene la palabra la secretaria María Luisa Albores por 3 minutos. Sí, comentar que los diferentes programas que llevan el apellido Bienestar, que son programas integrales y que están en diferentes secretarías, tienen el componente de inclusión. Hablo en ese sentido, inclusión en género. Y comentar algunos datos precisos. En esos datos precisos es que estamos nosotros trabajando en un porcentaje alto con mujeres. Ejemplo, el programa Sembrando Vida, de cada 3, un sembrador, una sembradora es mujer. Entonces es un dato alto porque estamos hablando de la inclusión productiva de una manera real
porque se ha feminizado el campo y también tenemos a personas jóvenes, ¿no? Y en este sentido, hacer este comentario. Igual en el programa de personas con alguna discapacidad, también un porcentaje alto son mujeres, y en ese sentido sobre todo a niñas que están dentro de este programa. Lo mismo nos pasa en el programa de pensión universal para adultos mayores. Hablaba ese rato y comentaba el dato de porcentaje, el 56% son mujeres de personas adultas mayores. Si nos damos cuenta, hay un enfoque que tiene que ver con cuestión de justicia social, y hablamos de población indígena, y de población indígena también hablamos en cuestión de equidad, hablamos de mujeres. Con lo que respecta a lo comentado del programa de estancias infantiles, decirles que el 31 de marzo del 2019 se notificó la recomendación por parte de la CNDH, y decirles que a la Secretaría de Bienestar, debido al cambio de las reglas de operación, no aceptamos dicha recomendación por los siguientes motivos. Y tiene que ver con lo siguiente. Primero, no se violan los derechos laborales de las madres trabajadoras, sino que les permite continuar pagando una estancia o, en su caso, pagar un cuidador del hogar. Ellas son las responsables de sus niñas, de sus niños. Tampoco se violan los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y de los niños. Estos se garantizan, pero ahora con una mayor cobertura para llegar a un mayor número de niñas y niños, gastando menos que en los programas anteriores. El papel de la CNDH ha dejado mucho que desear respecto a sus responsabilidades. Hablo de sus responsabilidades legales en casos como la guardería ABC, los crímenes en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas. Tan es así que el anterior comisionado optó por no buscar ser reelecto. Es cuanto. Gracias, secretaria. Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teisier Zavala para réplica por 3 minutos. Gracias, presidente. Señora secretaria, muchas gracias por sus respuestas. Como habrá podido advertir, la visita a esta soberanía no es una aduana fácil para las y los funcionarios públicos en este ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo entre poderes. Con orgullo veo que mis compañeras y compañeros son altamente críticos del trabajo realizado por el Gobierno de la Cuarta Transformación. Espero pronto podemos pasar, además, a ser propositivos. En el PES no somos la excepción. A pesar de ser aliados convencidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como fuerza política independiente, no podemos ser complacientes o callarnos ante los graves problemas que desgraciadamente siguen vivos en nuestro país. Por eso, en esta última intervención, a nombre de Encuentro Social, debemos señalar algunos temas que nos preocupan y sobre los que seguiremos haciendo muchos cuestionamientos y muchas propuestas. Señora secretaria, en el PES nos preocupa promover el desarrollo, la inclusión y la cohesión social con criterios de bienestar social. No vamos a tener una sociedad unida y en paz mientras exista hambre, pobreza, marginación y abandono. Mientras el grueso de la población permanezca ajena a los mínimos de subsistencia y bienestar. En el PES nos preocupa la adecuada evaluación en la aplicación de fondos a entidades de los sectores social y privado. Estamos seguros que no existe acto de corrupción más infame que el que se traduce en la pauperización de la población, el que se traduce en condenar al hambre a nuestra gente. En el PES nos preocupan las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar y desarrollo humano. La sociedad civil, siendo críticos por naturaleza, no son adversarios del Gobierno federal, sino aliados muy poderosos por las causas que nos unen. En el PES nos preocupan las mujeres, nos preocupa la brecha salarial, nos preocupan los impuestos rosas.
Pero sobre todo nos indigna y ofende la violencia contra las mujeres, la violencia estructural, la que surge de la negación de sus derechos al mínimo vital, la que se nutre de la discriminación laboral, la que se refleja en la violencia física y la violencia feminicida. Por eso, señora secretaria, en el PES estamos convencidos que la política asistencial del bienestar debe estar enfocada a empoderar a las mujeres para arrancarlas de todos esos círculos nocivos de violencia. En resumen, nos preocupan las mujeres y las mujeres. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Teiser Zavala. Para hacer su pregunta tiene